El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado. William Faulkner. Torre de control, estamos aterrizando. Mi abuela siempre creyó que él volvería, pero perder un hijo debe ser lo más horrible que se pueda vivir. Nunca saber dónde está, qué fue lo que pasó, siempre teniendo la esperanza de creer que se equivocaron. Cumpliría 94 años el jueves pasado y tenía 19 cuando fue asesinado. Bombero de la Marina Tercera Clase Edwin C. Hopkins, muerto en acción 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor. Creo que es momento de honrarlo por su sacrificio y dejarlo descansar en paz. Mi abuela lo lloró cada día durante sus 94 años. Y eso es suficiente llanto. Queremos celebrar el hecho de que está en casa. Todos listos, avancen. Ataque a Pearl Harbor, 75 aniversario. Bajo las aguas de Pearl Harbor, yacen las ruinas, una tumba. Los restos del USS Arizona. El tiempo se detuvo para 1,177 hombres a bordo de ese buque. La mañana de un día que quedaría vivo en la infamia. ...7 de diciembre de 1941... amaneció soleado y tibio en la isla hawaiana de Oahu. Hay una fila de buques de guerra en Pearl Harbor, donde la mayoría de la flota del Pacífico descansa. Era una mañana de domingo común y pacífica. Para el Imperio japonés, era el momento justo para atacar. La flota japonesa, vista en grabación, observó a Hawái desde hace casi 2 semanas, sin que lo notaran y sin obstáculos. Justo después de las 6 de la mañana, el portaaviones de la flota imperial lanza al primer grupo del ataque sorpresa. 1,833 aviones de combate, bombarderos y torpedos. Los buques anclados en Pearl Harbor tenían el tiempo contado. Los japoneses lo recuerdan tanto como los estadounidenses. Este piloto japonés fue entrevistado en el 2006, durante el 65º aniversario del ataque. En ese punto, no había un sentimiento de que destruiríamos a los terribles americanos. No era de esa forma. Ese día yo no sentí que iríamos a la guerra. Había un sentimiento de calma. Era como un día de entrenamiento. Era exactamente la misma sensación. Los japoneses entraron en picada desde la parte norte de Oahu y volaron esta ruta a lo largo de la montaña costera. La fuerza de ataque no opuso resistencia. La mayoría de los hombres en la fila de buques nunca lo esperó. Fue una enorme sorpresa. Tenía mi plato de desayuno frente a mí cuando sonaron la alarma del cuartel general. Conocía al de vigilancia en ese momento y por el tono de su voz sabía que no era un juego. Y de pronto vi que este avión que estaba frente a mí venía hacia mí. No lo pensé mucho y dije, Dios tiene el sol naciente. ¿Qué hace un avión japonés aquí? La primera oleada de golpes fue a las 7:48 a.m. El ataque fue tan inesperado que la documentación visual es extremadamente dispersa. Las imágenes que tenemos son breves, pero impresionantes. La línea de buques de guerra, oscurecida por el humo. Las municiones de los destructores, explotando. El buque Oglala, volcado por el golpe de una ola de torpedos. El buque Nevada contraatacando con el fuego de un avión. Un avión de combate japonés elevándose para salvarse.
Algunos de los aviones enemigos fueron equipados con películas y cámaras estáticas, pero la mayoría de las grabaciones se perdieron cuando los portaaviones se hundieron en batallas posteriores. Lo que queda nos da una fugaz, casi surreal visión de la avasalladora destrucción. A la derecha de este cuadro, se pueden ver los geysers creados por los torpedos que acaban de lanzar. Pero la explosión que destrozó al Arizona solo fue captada en esta toma, grabada por un médico de un buque hospital cercano. El marinero Donald Stratton sobrevivió a la explosión. Fuimos golpeados con un par de bombas y luego recibimos una que estaba muy grande. Una impactó a un lado de la quilla y dos hacia estribor, cerca de los barriles que explotaron con casi 500,000 kilos de pólvora. La bola de fuego casi sepultó toda la superestructura. Solamente el Arizona acumuló casi la mitad de las pérdidas en Pearl Harbor. Solo 334 de los más de 1,400 tripulantes sobrevivieron las llamas del infierno. Solo sé que mis compañeros se ahogaban. Es todo. Es que hablamos de 100 hombres, o cerca de 100, y solo en un momento se fueron. En solo unos pocos minutos, los buques más grandes de América, la orgullosa flota del Pacífico, fue destruida por los mejores aviadores navales japoneses. Es verdaderamente increíble lo rápido que fueron los ataques y los resultados casi inmediatos. Los hombres de los torpedos japoneses se alinearon sobre una fila de buques y en solo 15 minutos destruyeron la línea principal de la flota del Pacífico. La mayoría de las personas pensó que los buques eran la ola del futuro. Era un diseño que Gran Bretaña hizo muy bien y mantendría a Estados Unidos a salvo. Casi antes de que el primer ataque terminara, la realidad comenzaba a salir a flote. Los Estados Unidos estaban en guerra con Japón, la culminación de una década de tensiones crecientes. A lo largo de los años 30, los japoneses expandieron su influencia por toda Asia. La invasión a China en 1937 dejó 4 años de estacionamiento, amenazas y negociaciones fallidas. Finalmente, los Estados Unidos emitieron un ultimátum. Dejen a China o perderán las importaciones estadounidenses de materias primas. La más importante, petróleo. Para Japón, el ultimátum fue un acto de agresión hostil. El petróleo alimenta al imperio y aproximadamente el 80% venía de América. Para mantener el poder mundial, se necesitaron nuevas fuentes. El petróleo de las Indias Orientales holandesas, que incluye Sumatra, Borneo y Java, se convirtió en el primer blanco para tomar el poder. Los japoneses solo tenían reservas de petróleo para un año antes de Pearl Harbor y tenían que hacer algo. Era petróleo o nada. El petróleo para los japoneses es como leche para un bebé. Japón sabía que el precio del petróleo era la guerra y estaban determinados a sobrevivir y expandirse a toda costa, aunque significara un ataque premeditado a la única fuerza capaz de detenerlos, la flota norteamericana del Pacífico, con base en Hawái. A principios de 1941, el plan de batalla para atacar Pearl Harbor fue propuesto por el almirante Isoroku Yamamoto. Era un plan que dependía de una relativamente nueva arma de guerra: aviación naval. La flota norteamericana, sin embargo, sorprendentemente no estaba preparada para un fuerte ataque aéreo. Esta es una grabación de ejercicios navales realizados en 1921. Las pruebas son las grabaciones. 2 décadas antes de Pearl Harbor, la Marina sabía que un solo avión podía hundir a un buque de guerra. Estos buques medían más de 9 pisos de altura. Tenían enormes armas de casi 40 centímetros de diámetro que lanzaban proyectiles a más de 30 kilómetros. Eran tan majestuosos. Descansando ahí lucían casi invencibles, inmortales. Pero eran todo menos eso. En aquellos días, los buques eran los barcos de primera línea. Se esperaba que esos barcos ganaran la guerra. Todo el mundo quería estar en un buque. Se asumía que cualquier ataque a las islas hawaianas sería en la forma de una completa batalla marítima. La comprometida flota del Pacífico, con sus grandes buques, estaba preparada para ganar.
Después de todo, Japón estaba a más de 6.000 kilómetros de Hawái. Seguro, una fuerza de ataque japonés no podría entrar sin ser detectada como para hacer una amenazante sorpresa. Fue una de las muchas suposiciones que los llevaron al desastre. Pero no solo fue un ataque a la flota del Pacífico y no solo fue un ataque a Pearl Harbor. Y esto es lo que está perdido en la historia de este evento. Fue un ataque en Oahu, un gran campo de aviación. Tendría que ser golpeado casi simultáneamente para que los americanos no pudieran elevar sus naves de alguna forma, para distraer o tal vez para impedir el ataque a Pearl Harbor. El primer ataque fue aquí, en el campo Wheeler, la base principal de aviones de guerra en la isla. Increíblemente, la mayoría de los aviones de guerra norteamericanos estaban en campo abierto. Línea tras línea, los aviones fueron destruidos antes de que la alarma pudiera sonar. En solo 15 minutos, el poder norteamericano en Hawái, en esencia, dejó de existir. Con Wheeler fuera de operaciones, los japoneses estaban a la cacería de cualquiera de los grandes barcos. Por fortuna para los Estados Unidos, sus cargadores estaban en el mar esa mañana. El más cercano, el USS Enterprise, estaba a unos 300 kilómetros al oeste. Pero el puerto estaba lleno de enormes blancos fáciles, incluyendo 8 buques, 6 cruceros y 29 destructores. Las fotografías aéreas japonesas muestran la fila de buques, segundos después de que comenzara el ataque. En esta segunda foto, se puede ver la fila de humo de los primeros torpedos lanzados en el puerto. Los atacantes golpearon fuerte y rápido. Volaban tan solo a 30 metros de altura. Podía ver al piloto y al copiloto. El hombre del radio reía como si nada, y sus balas de calibre 50 volaron por todas partes. Esta grabación muestra la escena de la fila de buques. El Arizona, el West Virginia y el Tennessee fueron golpeados y estaban en llamas. Mientras los aviones japoneses terminaban su primer ataque, parecía que todo el infierno desató sus llamas. El escurrimiento de combustible se convirtió en un mar de fuego. Mientras volaban tanques de petróleo y el depósito de municiones explotaba. Vi un trozo de metal que era tan grande como una locomotora y volaba por el aire, y para cuando comenzó a caer, el humo nos oscureció, no podíamos ver nada. El Arizona sufrió mayormente, pero vendrían muchas más pérdidas. Los japoneses tenían más de 160 aviones completos listos para atacar Hawái. El segundo ataque dejaría a las fuerzas de Estados Unidos en el precipicio de una total destrucción. El ataque japonés al Arizona fue responsable de más de la mitad de las muertes en Pearl Harbor. En menos de 11 minutos, pasó a ser de un buque invencible a una trampa mortal. Las aeronaves mostradas en esta fotografía aérea japonesa son parte del grupo bombardero que se acreditó el hundimiento del Arizona. Los momentos donde no lanzaron bombas indican que el cargamento fue entregado. Mucho después, una cortina del pesado humo oscureció la casi total destrucción de la línea de buques. Fue un caos. Estábamos en shock. Confusión. Nos preguntábamos qué sucedía. En realidad no teníamos idea. Todo estaba mal. El metal al rojo vivo. Fue terrible. Un día horrible. Yo me preguntaba si sobreviviría al día. Yo no tenía idea de cuánto duraría esto. El elemento sorpresa funcionó muy bien. El cielo de Pearl Harbor se llenó de un humo negro y pesado. Los servicios de emergencia no se daban abasto con los moribundos y los heridos. Mis 2 piernas estaban muy quemadas. Mis piernas, brazos, rostro, cabello, perdí el cabello y un par de tatuajes. No recomiendo deshacerse de ellos así. Los afortunados sufrieron quemaduras menores o heridas de metralla, pero la mayoría fueron víctimas de los terribles efectos de las quemaduras, causadas por el combustible y el aceite de los aviones. De hecho, lo que no puedo olvidar es el combustible en la superficie, ardiendo en esas llamas, y las personas en él. En cuanto llegamos a la playa, había una ambulancia para llevarnos directamente al dispensario.
Nos dieron un traje kaki. Si nos quitábamos ese traje kaki solo 5 minutos, nos llenábamos de combustible. Los envalentonados pilotos japoneses sabían que tenían superioridad aérea. A las 8:50 de la mañana, 62 minutos después del ataque inicial, un segundo ataque de 167 aviones de guerra japoneses volaron sobre la isla hawaiana de Oahu. Este poderoso bombardero japonés conocido como Kenko o Kate era uno de los 54 aviones que participaron en el segundo ataque. Las líneas entrecruzadas que se observan abajo son parte del campo Hickam. Esta extraña foto fue tomada por un reconocido sargento llamado Embry. Narra la crónica del accidente de un avión no identificado, diciendo que eran 2 bombarderos japoneses que daban círculos. Momentos después, la nave del mismo enemigo quiso disparar para derribar el avión de Embry. Pero la acción en el aire fue secundaria. La flota era el principal objetivo de los japoneses. Estaba muy claro, sin muchas nubes, y podía ver los largos barcos. Sabía que esas embarcaciones eran el blanco. Sabía perfectamente que esos buques eran lo que debíamos atacar, así que contacté a los otros 8 pilotos y se los informé. Al ser dañado por un torpedo, el Nevada decidió alejarse de la línea de buques y adentrarse a mar abierto. Pero los bombarderos japoneses reaccionaron con rapidez y lanzaron 6 torpedos. Con temor de que la persecución terminara en un callejón sin salida, el barco quedó varado, con terribles daños. Los aviones nos ametrallaban. Uno de los aviones japoneses nos ametrallaba en el agua, pero no nos dio. La devastación fue agravada por la defensa norteamericana. Parte del daño de la isla no tuvo que ver con los aviones de guerra japoneses. Se llama daño colateral y lo que pasa es que los americanos matan a muchos de los suyos. Es cierto que muchas personas y el lugar fueron destruidos, pero nunca nos dieron una orden de atacar a civiles a propósito. Eso nunca lo hicieron. En medio del caos, varios de los aviones norteamericanos confundieron al enemigo. Estaban cegados por los ataques aéreos. Muchos civiles fueron víctimas de las armas norteamericanas. Hasta este día, muchos de los que nosotros llamamos verdaderos sobrevivientes, la población civil que creyó que era bombardeada por japoneses cuando lo que en realidad pasaba es que las bombas que les estaban lanzando eran de compatriotas. Hubo 49 civiles que murieron en el ataque. El 85% de ellos murió por fuego nuestro. A pesar de las enormes pérdidas sufridas por los norteamericanos, los japoneses fallaron en encontrar el objetivo principal, los portaaviones que estaban en una misión para rearmar la isla Wake y otras posiciones norteamericanas. El Lexington, el Enterprise y el tercero no fueron encontrados. Y eso no era lo que esperábamos. Las pérdidas japonesas fueron mínimas. 29 aviones, 5 submarinos pequeños y alrededor de 64 hombres muertos. Las pérdidas norteamericanas suman 2.400 hombres y la principal línea de batalla del Pacífico fue destruida. Mientras el segundo grupo regresaba a los portaaviones, los pilotos japoneses rogaban por una tercera vuelta para terminar con lo que quedaba. Pero el almirante japonés Nagumo tenía su propia flota en cual pensar. Con los portaaviones norteamericanos circulando en aguas desconocidas, sabía que serían una fuerza formidable. Fue muy fácil para mí ver que los japoneses lograban el objetivo ese día. ¿Sabes? Fue su día. Cuando vinieron, nos destrozaron y regresaron a casa. Kido Butai, la fuerza de ataque japonés, se retiró a las 13 horas. 1 de la tarde del 7 de diciembre. El ataque sorpresa a Pearl Harbor fue un éxito militar rotundo. Aún así, no era el soplo de muerte que Japón esperaría. Oahu quedó en ruinas, pero sorprendentemente la mayoría de los diques secos y las grandes torres de combustible no fueron tocadas. La falla fue esta. No fueron los blancos correctos.
No tenían que hundir los barcos. Con atacar los diques secos, destruir el depósito de reparaciones, el daño pudo ser mayor en la batalla de Midway, donde el Yorktown fue reparado y salvó esa misma batalla, y acabar con el combustible. Eso era la clave. Este descuido, más que cualquier otro, le permitiría a los Estados Unidos rearmarse, reorganizarse y contraatacar meses antes de lo que los japoneses esperaban. Sin embargo, fue la subestimación al pueblo norteamericano lo que sería la prueba crucial de la derrota japonesa. Para Japón, el éxito militar del ataque a Pearl Harbor no puede negarse. La flota norteamericana del Pacífico fue diezmada con una pérdida estimada de 2.400 vidas, 188 aviones de guerra destruidos y 21 navíos hundidos o dañados, incluyendo 8 buques. Bueno, fue una carnicería. Es la forma en que puedo verlo. El Oklahoma parecía una enorme ballena, boca arriba. ¿Qué recuerdo yo? Estaba ocupado. Eso es cierto, estaba ocupado recogiendo heridos o partes de cuerpos. Mientras la realidad de la guerra se mostraba ese domingo por la tarde, Japón continuó con su misión de conquistar toda Asia. Horas después del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas comenzaron a atacar las Filipinas, Hong Kong, Shanghái, Malaya, Singapur, Guam, la isla Wake y Midway. Hay victorias sucesivas que no son solo contra los Estados Unidos, pero fueron contra los británicos y holandeses. Y así se ve un colapso total del Extremo Oriente. Los buques se incendiaron durante días. Todo eso se documentó en perturbadoras grabaciones. Abrí la puerta de mi casillero y todo estaba quemado, hasta las cenizas. Todas mis fotos, los negativos que tenía, todo estaba derretido. Había botes intentando recogerlos y ayudar. Había muchos cadáveres. Por todas partes. Fue un día de muerte para nosotros. Y eso fue mayormente en el Arizona. Este video muestra los restos sumergidos, previos a la operación de rescate. La mayoría de la tripulación estaba muerta, muchos de ellos aún atrapados bajo cubierta. Sterling Cale fue el encargado de recuperar los cuerpos. Muchos hombres fueron alcanzados por el fuego. Ellos estaban mutilados, no tenían cabeza, brazos o una pierna o algo, pero teníamos que ponerlos en una bolsa y enviarlos a enterrar. Estuvimos 6 semanas en el Arizona buscando cuerpos. Y de hecho, durante ese tiempo solo recuperamos 107 que pudimos identificar y muchos desconocidos que no supimos quiénes eran. Pasarían décadas antes de que algunos de los restos regresaran con sus familias. Mientras la Marina intentaba recuperarse del impacto, Japón celebraba su abrumadora victoria y mostró a Estados Unidos como una gran amenaza para su pueblo. Muchos de los videos y fotografías tomadas por los pilotos japoneses estaban a bordo del portaaviones que fueron hundidos en la batalla de Midway, 6 meses después. Algunas imágenes fueron llevadas de vuelta a su país para el consumo del público. La consecuente campaña de propaganda crearía una percepción diferente de ese día. Como se ve en este noticiero, a la ciudadanía japonesa se le comunicó el reporte oficial de la gran victoria en Hawái sobre los estadounidenses. El tiempo llegó. La ruta es la indicada. Están irrumpiendo agresivamente en Pearl Harbor. Ataque sorpresa exitoso. En poco tiempo las fuerzas marinas de Japón invirtieron la batalla. ¡Banzai, marines imperiales! En la mente de los estadounidenses, la naturaleza del ataque cambió todo. Sin importar cuánto nos tome recuperarnos de esta invasión premeditada a nuestro país, nuestro pueblo... El aislamiento estadounidense quedó descartado. La población se unió con una meta: vengarse de la traición del ataque no provocado. A la absoluta victoria. El país estaba furioso.
y los japoneses se volvieron enemigos mortales de Estados Unidos. Sería una guerra sin piedad, y esa guerra se llevaría a cabo en todas esas batallas del Pacífico, y creo que culminaron en un lugar llamado Iwo Jima. Estados Unidos ahora estaba en guerra, y era más evidente en sus políticas de relaciones públicas para promocionar el odio hacia los japoneses y vender la victoria al pueblo estadounidense. Entonces, son el enemigo. No conocen a los japoneses, solo creen que lo hacen, y se equivocan. Yo mostraré lo equivocados que están. El racismo por ambos lados se convirtió en parte de una campaña masiva de odio étnico, avivado por la guerra. Los estadounidenses no tenían idea de quiénes eran los japoneses. Para ellos eran las personas que veían en las revistas de National Geographic, luchadores de sumo en una isla lejana del Pacífico. Ellos tenían la idea de que todo lo hecho en Japón se rompía, y así era. Sus productos eran baratos, todo estaba mal hecho. Eran imitadores. Los japoneses no podían volar aviones. Tenían los ojos medio cerrados, no podían ver. Las madres cargaban a los niños en su espalda. No tenían sentido del balance. Eran personas pequeñas que no podían hacer nada bien, en particular vencer a los estadounidenses. Recuerden Pearl Harbor. Se convirtió en el grito de guerra de la nación para aniquilar al imperio japonés. Imágenes de la destrucción y traición fueron vendidas al por mayor entre el pueblo, tanto en los noticieros como en los periódicos. La falta de evidencia visual detallando el ataque, de hecho, fue beneficioso para las campañas publicitarias. Esto permitió que el Departamento de Guerra recreara los eventos de acuerdo a su propia agenda. Los soldados tenían una película llamada 7 de diciembre filmada por John Ford. Era simplemente horrible, terrible, terrible. Era propaganda. Tenía un gran sujeto interpretando al tío Sam, vestido con un uniforme blanco y azul, y estaban esos malditos japoneses. Y él caminaba y era políticamente incorrecto. Si miras las fotografías originales de Pearl Harbor, verías cadáveres en el agua. Si tuviéramos cámaras en Pearl Harbor, podríamos tomar fotografías. Pero eso era falso. John Ford llegó 3 o 4 días después y filmó cadáveres en el agua, pero en realidad solo eran maniquíes. Los japoneses hicieron su propia película también. Recrearon la operación de Pearl Harbor con detalle. Estas fotografías muestran a técnicos en un set donde una fila de buques fue construida en miniatura. Los japoneses tienen una película llamada La Gran Guerra del Pacífico. Y en este largometraje muestran a los portaaviones. Alguien interpreta a Genda, el planificador. Fushita, quien inició lo de Tora, Tora, Tora. Muestra su fulgor y cómo ellos se alistaron y entrenaron. Los mismos japoneses estaban consternados con sus victorias logradas y las metas que alcanzaron, lo que los llevó a lo que el almirante Yamamoto se refirió como enfermedad de la victoria, y esto sería un desastre para cuando llegaran a Midway 6 meses después. El arquitecto del ataque, el almirante Isoroku Yamamoto, temía las últimas consecuencias de su éxito. Estuvo en Estados Unidos y entendía que el país era capaz de la producción en masa en una escala que Japón nunca vio antes. Una vez que su potencial se concentró en la guerra, supo que los Estados Unidos podrían afectar a las industrias de guerra de su propia nación. El pueblo japonés subestimó a Estados Unidos. Creyeron que 6 meses después nos rendiríamos. Los japoneses veían a los estadounidenses como gángsters. Jimmy Cagney, George Raft, las películas de John Dillinger de la década de 1930. La desconfianza era mutua. En nombre de la seguridad nacional, muchos estadounidenses trataron a todas las personas con ascendencia japonesa de una manera irrespetuosa. Un gran número de japoneses americanos fueron desterrados a campos de reubicación, supuestamente por su propia seguridad. Inevitablemente surgieron preguntas serias luego del ataque. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién tenía la culpa? ¿Pudo ser prevenido?
Los japoneses tenían mejores aviones, mejores municiones, mejores torpedos, mejores pilotos en esa época, cuando comenzó la guerra. Entonces surgió la gran máquina estadounidense con su arsenal de democracia, y las personas salían de las carpinterías y los entrenaban, pero fue al principio de la guerra y no queremos admitirlo. De muchas formas, el ataque a Pearl Harbor fue un gran logro para el Imperio japonés. Pero la magnitud real del evento tuvo tanto alcance que las cicatrices físicas aún son visibles, como recordatorios permanentes de las 2 horas que cambiaron al país. Y las más dolorosas son las que recuerdan el hecho de que el ataque sorpresa pudo ser evitado. El sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor pudo ser detectado en varios puntos antes de que ocurriera. Los rumores de una inminente invasión surgieron meses antes, cuando el evento aún se planeaba. 7 meses antes, en una fiesta, el embajador de Perú le dijo a nuestros chicos: oigan, escuché que los japoneses van a atacar Pearl Harbor. ¿Dónde lo escuchaste?, dijeron. Pues me lo dijo el cocinero, un ayudante. Y fue y le contó al secretario de Estado, Hall, quien lo consultó con su gente y respondió: no lo creo. Imposible. No va a pasar. Uno de los errores más significativos ocurrió tan solo 1 hora antes de que los aviones llegaran a Oahu. El ejército comenzaba a trabajar con una nueva arma secreta, el radar. En la actualidad, la mecánica del radar parece simple. Al reflejar ondas de radio de un objeto como una aeronave, es posible medir qué tan lejos está el objeto, a qué velocidad viaja y en qué dirección. Sin embargo, en 1941, esta innovadora tecnología era considerada ultrasecreta. A las 7:02 a.m., un operador en entrenamiento de la nueva estación de Opana en las montañas al noreste de Oahu registró una señal tan grande que primero pensó que el equipo estaba fallando. Este dibujo de la pantalla del radar fue creado por un hombre en turno esa mañana. La línea larga de la derecha representa la apariencia de la formación japonesa en el osciloscopio. Hubo una cierta interpretación para lo que el operador vio, pero con el suficiente entrenamiento, el operador podía detectar y tener una idea de lo que veía. La línea que vio era más grande que ninguna que viera antes. La Marina entrenó con el equipo del ejército, pero no usaron tantos aviones. Pero resultó ser mortalmente correcto. Grupos de aviones japoneses se aproximaban y estaban a menos de 250 kilómetros de la costa hawaiana. Los operadores de Opana reportaron el avistamiento al centro de comunicaciones del fuerte Shafter, pero el personal estaba desayunando. El oficial a cargo era nuevo y solo observaba. Él asumió que los atacantes era un vuelo entrante de bombarderos estadounidenses B-17 y le dijo al vigilante de Opana que no se preocupara. Esa resolución tendría consecuencias fatales. Serían los peor desperdiciados 40 minutos en la historia de la nación. Pero incluso, aunque la alerta fuera emitida, no había un procedimiento oficial para coordinar los aviones del ataque del ejército y la defensa naval. Y los buques de guerra no eran rival para los aviones. ¿Pudieron salvarse vidas? La respuesta es sí. Pero no es probable que los buques escaparan. Un compañero llamado Martin era el jefe de la Fuerza Aérea ahí, y otro llamado Bellinger era el jefe de la Marina. Ese fue un momento de cooperación. Hicieron un reporte llamado el reporte Martin Bellinger. En ese reporte decía que si los japoneses fueran a atacar, vendrían del oeste. Sería un domingo por la mañana. Habría aviones con torpedos, etc. Casi predijeron lo que pasaría. En la actualidad, evidencias del ataque pueden ser encontradas en toda la isla y tienen la forma de cicatrices reales. Cráteres de bomba parchados remachan la pista de vuelo, el primer objetivo de los japoneses. Estas fotografías muestran la pista después del ataque. Estos son los hangares originales.
y hoy son el hogar de algunas de las más avanzadas armas aéreas del país. Pero los edificios guardan antiguos secretos. Estos agujeros de bala fueron hechos por soldados japoneses. Ametralladoras y balas de 20 milímetros perforaron el acero y pulverizaron el concreto. A poco más de 11 kilómetros está el cuartel de la base Hickam, hogar de muchos pilotos. Fue convertido en una zona de muerte. 187 hombres, incluyendo 5 civiles, perdieron la vida aquí. Aunque se hicieron remodelaciones, cientos de marcas y agujeros de bala permanecen preservados con una placa especial, un escalofriante recordatorio de un país que fue tomado por sorpresa. Algunas reliquias del ataque a Pearl Harbor son raramente vistas por el público. Este pontón, de casi 10 metros, oculto en Hickam, fue usado en la operación de salvamento después del ataque. Como se observa en este video de la operación, dichos pontones eran llenados con agua, atados a los barcos hundidos y luego bombeados con aire para traer a flote a los buques. También está el monumento para el USS Utah, un antiguo buque de guerra convertido en un buque auxiliar de armas. 58 de sus tripulantes murieron. La mayoría aún sigue bajo la cubierta. El barco se encuentra en la parte lejana de la isla Ford, a través de la línea de buques. Irónicamente, el Utah tenía las armas más novedosas contra los portaaviones, pero fue atacado en condiciones abrumadoras. Ya que el monumento se encuentra en una base naval activa, no hay acceso general al público. A medida que se le da mantenimiento al canal y al puerto, nuevas reliquias emergen. Aquí en el antiguo hangar de aeronaves marinas, lugar en donde se tomó esta fotografía durante el ataque, se encuentra parte de un mástil de casi 14 metros, todo lo que queda del USS Oklahoma. Representa la mayor pieza de evidencia tangible del USS Oklahoma. Cuando el barco se volcó, la superestructura quedó atrapada en el lodo. Podemos ver que la presión ejercida fue grande gracias al doblez del mástil, que está doblado, estrujado y agrietado. La campana del barco estuvo alguna vez atada a esta armadura que sale de uno de los costados de este mástil. Los fantasmas de Pearl Harbor continúan desafiando al tiempo. Y a 8,000 kilómetros de Hawái, un marinero por fin regresará a casa. De los 429 hombres que murieron en el buque de guerra USS Oklahoma, solo 35 fueron identificados en los años posteriores al ataque. Los demás restos fueron enterrados en tumbas marcadas sin nombre. Pero casi 75 años después, uno de esos desconocidos por fin fue identificado. Mi hermano es el mayor. Él recibió la llamada, luego me llamó y no podía hablar. Sabía que era algo importante y pensé que algo le había pasado a alguien. Le dije, solo escúpelo, dime. Y él dijo, el tío Ed fue identificado. No hay plazo de limitación para homenajear a alguien que murió por su país. El combustible derramado en Pearl Harbor después del ataque se volvió crucial para identificar los restos desconocidos. El combustible actuó como un preservador del ADN en los huesos y así fuimos capaces de obtener ADN de alta calidad de estos restos, lo cual funcionó a nuestro favor. Así que, si tenemos las muestras de referencia familiar correctas,
podremos identificar con éxito a todos los desconocidos que logramos rescatar. Las personas preguntan si los soldados desconocidos son cosa del pasado. Y la respuesta es sí. Creo que es importante reconocer a los individuos, poder llevarlos a casa y darles un nombre. Es uno de mis imperativos morales y éticos el que nadie sea sepultado sin nombre. 15 de octubre de 2016. Faye Hopkins Bohr por fin es capaz de sepultar los restos de su tío en su ciudad natal. Mi abuela siempre creyó que él volvería a casa, pero perder un hijo debe ser lo más horrible que se pueda vivir. Él nunca saber dónde está. ¿Qué le pasó? Siempre le dio un hilo de esperanza de que tal vez se equivocaron. Mandaron grabar su nombre en la lápida con su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Y eso me dice que volvió a casa. Tengo su nombre aquí. Que el Señor lo bendiga y guarde. Que el Señor ilumine su rostro y sea benevolente con él. Que el Señor eleve su rostro sobre él y le brinde paz. El pasado nunca muere. Y aunque el mundo cambió desde esa mañana del 7 de diciembre, para algunos no cambió lo suficiente. Los soldados de Pearl Harbor no perdonaron. Para ellos, esto es algo imperdonable. No se puede perdonar el concepto de que tus amigos mueran. Pero incluso si algunos veteranos perdonan, es imposible olvidar. Yo tuve suerte. Tuve suerte. Algunos sacrificamos algo, otros lo dieron todo, y yo fui uno de los afortunados. También están los que estuvieron en Pearl Harbor y planean regresar por última vez. Voy a ser cremado, por supuesto, y ya preparé todo para que me lleven a Hawái, a Pearl Harbor, y esparzan mis cenizas en el USS Utah. Siempre menciono esto y todos se ríen. Se supone que sea gracioso, pero cuando voy al monumento de Arizona, a la habitación donde están todos los nombres, me quedo ahí un minuto o dos y digo, hola compañeros, este viejo rostro estará con ustedes uno de estos días. El capítulo final en la historia de Edwin es su regreso aquí. Desde el 2008 intentamos que esto pasara. Hay que honrarlo, se lo merece, y celebremos su regreso al lugar que amaba, su ciudad natal. Los fantasmas de Pearl Harbor continuarán acechando nuestra memoria. Cientos de soldados desconocidos serán identificados y volverán a casa en los próximos años. Y hasta que ese viaje termine, el pasado nunca quedará en el pasado. Quisiera decirle a mi tío Eddie que peleó por una buena causa. Le deseo mares calmados y gentiles brisas, pero más que nada quisiera decirle, bienvenido a casa, tío Ed, bienvenido a casa.